¿Pueden los peruanos obrar milagros? Esa fue la pregunta que acompañaba un registro que sacudió al mundo entero, una crónica visual de un momento en una metrópolis peruana devorada por un diluvio. En apenas 24 horas, el video fue reproducido más de 30 millones de veces, propagándose con una fuerza que desafiaba toda lógica. En el extranjero, algunos llegaron a decir que aquellas imágenes pulverizaban por completo el sentido común de la humanidad. Fue un instante que dejó al planeta sin aliento, un momento que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva. Y aunque debería haber sido simplemente la crónica de una tormenta, lo que se documentó fue un espectáculo que superaba cualquier fantasía, cualquier previsión. Una visión increíble, un tabú que dejaba sin palabras y un instante que rompía todos los esquemas. Este video conmovió violentamente el corazón de la gente, convirtiéndose en un torbellino que arrasó el globo. ¿Qué mostraba exactamente? ¿Cuál fue la razón que llevó a tantos hasta las lágrimas? ¿Y usted, qué pensaría al verlo? Acompáñenos a descubrirlo ahora mismo. En su oficina rodeada por los rascacielos de Nueva York, Mark Johnson estaba sentado frente a su escritorio, como cualquier otro día. Como especialista en planificación urbana, su rutina consistía en recopilar y analizar noticias y videos de ciudades de todo el mundo. Desde fracasos en la construcción de carreteras y estrategias para aliviar el tráfico, hasta casos de éxito en la gestión de desastres, los desafíos que enfrentaban las urbes eran innumerables. Mark estaba convencido de que estudiar estos problemas era el primer paso para proteger la vida de las personas. Esa mañana, el ritual se repitió. Encendió su computadora, y mientras navegaba por las redes sociales, un video captó su atención. El título era escueto: lluvias torrenciales en Lima. El nombre desconocido le hizo fruncir el ceño por un instante. Los registros de inundaciones eran comunes en todo el mundo. No le pareció nada particularmente extraordinario. Se encogió de hombros y, con una mezcla de desinterés y curiosidad profesional, hizo clic en el botón de reproducción. Sin embargo, desde el primer segundo, sus ojos quedaron clavados en la pantalla. Nubes de un gris plomizo, la infame panza de burro, limeña convertida en una bestia apocalíptica, cubrían toda la ciudad. Una lluvia furiosa, implacable, golpeaba el asfalto. El agua caía como una catarata del cielo. Las aceras ya estaban sumergidas bajo un torrente de lodo marrón y turbio. Los neumáticos de los autos que intentaban avanzar por las avenidas se hundían en el agua, luchando contra una corriente invisible que los empujaba hacia atrás. Gotas espesas resbalaban sin cesar por los cristales de los edificios, y la ciudad entera parecía envuelta en un velo grisáceo y melancólico. Al principio, Mark lo consideró simplemente otro video de un desastre natural. Un evento lamentable, pero predecible en sus consecuencias humanas. Sin embargo, en el instante en que la cámara giró para enfocar a la gente, sus expectativas se hicieron añicos. Allí no había el caos y el pánico que él había dado por sentados. La gente no corría despavorida, sino que formaba filas ordenadas, avanzando con calma hacia una estación del Metropolitano. Sobre el asfalto empapado, sus pasos eran lentos, pero se percibía en ellos una dirección clara y un propósito compartido. Nadie gritaba. Nadie empujaba. En un movimiento de masas como ese, la ansiedad y el nerviosismo deberían haberse contagiado como una plaga, pero lo que flotaba en el aire era una atmósfera de serenidad casi irreal. Mark acercó instintivamente el rostro a la pantalla, escudriñando la escena. Las personas mantenían una distancia prudente entre sí, como si se estuvieran cuidando mutuamente, sin prisa por avanzar. Aquel orden que surgía de forma espontánea envolvía a la multitud como un manto protector. Luego, la cámara se adentró en la estación. La gente, con los zapatos chorreando, descendía por las escaleras en una sola fila. Allí, alguien ofreció una mano a una madre que cargaba a su bebé en brazos. Más adelante, un grupo de jóvenes se hizo a un lado voluntariamente para dejar pasar a un hombre que arrastraba una maleta pesada. Cada uno de estos gestos se realizaba con una naturalidad asombrosa, como si fuera lo más lógico del mundo. Y fueron precisamente esas pequeñas acciones, una tras otra, las que dejaron en Mark la impresión más profunda. En ese momento, algo en su interior se conmovió silenciosamente. Lo que le impactó con tanta fuerza no fue la amenaza del diluvio en sí, sino la respuesta humana que se desplegaba ante sus ojos. Como experto en planificación urbana y como un ser humano cualquiera, Mark estaba presenciando algo que nunca antes había visto. Al otro lado de la pantalla, se extendía el paisaje urbano de Lima, una ciudad de cielos grises ahora bajo el asedio de una tormenta bíblica. La lluvia torrencial no cesaba. Las veredas y las pistas se habían convertido en ríos en cuestión de minutos. A lo lejos,
Los edificios del centro financiero de San Isidro estaban difuminados por la cortina blanca de agua, sus contornos apenas visibles. Solo las luces de los autos, brillando como navajas que cortaban la superficie del agua, delataban que la ciudad seguía viva, aunque sitiada por la tempestad. A pesar de ello, en la estación del Metropolitano, la gente no gritaba. Formaban una fila disciplinada para refugiarse en las instalaciones subterráneas. No se oían quejidos de pánico ni maldiciones de ira. Solo había respeto y un silencio elocuente. Cuando el personal de la estación daba indicaciones a través de un megáfono, la gente respondía de inmediato. Nadie intentaba abrirse paso a la fuerza. Ante una madre con su hijo en brazos, se abría un corredor de forma natural. Junto a un anciano que caminaba con dificultad, las personas a su alrededor reducían el paso, acompañándolo sin decir una palabra. La larga fila de gente empapada por la lluvia debería haber sido un foco de tensión y agobio, pero en cambio, transmitía una extraña calma. Incluso cuando los paraguas chocaban entre sí, nadie fruncía el ceño, simplemente ajustaban el ángulo en silencio para no molestar al otro. Fue la suma de estos pequeños gestos de consideración lo que generó esa increíble serenidad colectiva. Matt contuvo la respiración, su cuerpo inclinado hacia adelante, sus ojos fijos en el monitor. Poco después, la cámara volvió a mostrar el interior de la estación. La gente descendía por las escaleras en una fila única, con cuidado de no resbalar en el suelo mojado. Si alguien se detenía, los de atrás esperaban pacientemente. Cuando reanudaban la marcha, nadie empujaba. La cámara captó a un joven ofreciéndole el brazo a una mujer mayor para ayudarla a bajar, pero todo parecía tan orgánico, tan integrado en la normalidad de la vida cotidiana. El asombro de Mark se mezclaba con una pregunta insistente que crecía en su pecho. ¿Qué los llevaba a actuar con tanta calma? ¿Cómo era posible que cientos de personas se movieran como si estuvieran guiadas por una única voluntad, manteniendo el orden de esa manera? Para él, la explicación no podía reducirse a un simple sistema de evacuación o a la presencia policial. Sentía que lo que ese video revelaba era algo mucho más profundo, un valor fundamental arraigado en los cimientos de esa sociedad. La lluvia arreciaba. Gotas gruesas golpeaban el lente de la cámara, distorsionando la imagen por momentos. Aún así, la fila de personas no se deshacía. En silencio, pero con firmeza, continuaban avanzando. Era como si toda la ciudad fuera una familia inmensa, donde todos se cuidaban y se movían en armonía. Mark no podía apartar la vista de aquella escena. Sentía un calor que subía desde lo más profundo de su pecho. «Parece un ejército», susurró sin darse cuenta, mientras seguía hipnotizado por el video. Cientos de personas expuestas a una lluvia torrencial, y ni una sola entraba en pánico. Se mantenían en la fila, evacuando en silencio. Cientos de personas moviéndose al unísono, y no había rastro de caos ni de conflicto. La forma en que seguían las instrucciones, cediéndose el paso unos a otros, era algo que su lógica no podía procesar. En la mente de Mark surgieron los recuerdos de su propio país, Estados Unidos. Recordó una vez en Nueva York, cuando una fuerte lluvia paralizó el metro. La estación se sumió en el caos en cuestión de segundos. Se oían gritos de frustración por todas partes. La gente se abalanzaba hacia las salidas, compitiendo por ser los primeros en escapar. Pequeños roces se convertían en grandes altercados. El orden se había desvanecido por completo. Para Mark, que conocía bien aquel caos, la escena de Lima representaba un contraste demasiado brutal. Si algo así ocurriera en Estados Unidos, sin duda reinaría la anarquía, pensó. Y esa certeza hacía que las imágenes que tenía ante él fueran aún más impactantes. Poco después, el video se desplazó hacia la plaza frente a la estación. Allí, se desplegó una escena aún más sorprendente. Personas que claramente no se conocían de nada compartían un mismo paraguas, acurrucados unos junto a otros para resguardarse de la lluvia. Aunque no intercambiaban palabras, esa forma natural de compartir, de protegerse mutuamente, hizo que Mark dudara de lo que veían sus ojos. En Estados Unidos, reflexionó, sería impensable tener la generosidad de ofrecerle el paraguas a un extraño. La gente se concentraría en protegerse a sí misma, y difícilmente tendería una mano a los demás. Sin embargo, en Lima, aquello ocurría con una naturalidad pasmosa. A continuación, el video mostró las tiendas y los edificios públicos de la zona. Un pequeño restaurante había abierto sus puertas de par en par, invitando a entrar a los que estaban completamente empapados. En la entrada de otra tienda, habían colocado una caja llena de paraguas con un cartel que decía, «Si lo necesitas, tómalo. Con confianza».
Ante estas acciones que trascendían cualquier cálculo de pérdidas o ganancias, Mark se quedó sin palabras. Todo el video estaba impregnado de una atmósfera en la que ayudarse mutuamente era lo normal, lo esperado. Comprendió entonces cuán arraigada estaba esa cultura en aquella sociedad. Mark sintió con claridad cómo algo en su interior se calentaba, se volvía ardiente. Aunque solo estaba mirando una pantalla, podía percibir vívidamente el calor humano que emanaba de aquella escena. Las figuras de esas personas, que deberían haber estado ateridas por la lluvia fría, irradiaban en cambio una extraña calidez. Se sintió desconcertado por esa sensación paradójica, mientras una idea no dejaba de repetirse en su mente. Quizás esta sea la forma ideal de una sociedad humana. Entonces, el título que había aparecido al principio del video volvió a su mente. ¿Pueden los peruanos obrar milagros? Esa frase, que al principio le había parecido una exageración, ahora se clavaba profundamente en su pecho. Aquel orden, aquel silencio, aquella escena llena de consideración y solidaridad ya no podía considerarse una exageración. Llamarlo milagro no era para nada desproporcionado. Sí, Mark realmente comenzaba a pensar que así era. Aquel video que había conmovido a Mark hasta la médula no tardó en darle la vuelta al mundo. Publicado en las redes sociales, alcanzó millones de reproducciones en apenas unas horas. Al día siguiente, ya había superado los 30 millones. En la sección de comentarios, las voces de asombro y emoción se sucedían sin parar. Increíble, qué maravilla, un ejemplo para toda la humanidad. Cada mensaje expresaba una admiración sincera por la actitud de los ciudadanos de Lima. Pronto, los principales medios de comunicación internacionales comenzaron a hacerse eco de la noticia. Un periódico europeo dedicó su portada a la ordenada evacuación peruana, ilustrándola con una fotografía impactante de la escena. Un portal de noticias asiático publicó un análisis de expertos que exploraba por qué los peruanos no caían en el pánico. Un programa de televisión estadounidense emitió un reportaje especial titulado El video del diluvio en Perú, las razones que asombran al mundo. En el plató, expertos y ciudadanos debatían seriamente sobre aquellas imágenes. El aumento de las reproducciones ya no era solo una cifra. Era la prueba de que gente de todo el mundo se había sentido conmovida por la acción de los peruanos, y en muchos países se había iniciado un debate sobre si deberían aprender de ese ejemplo. En el ámbito educativo, también surgieron propuestas para incorporar el video como material didáctico. Finalmente, más de 20 países lo adoptaron como parte de sus programas de educación para la prevención de desastres. Mark, como experto en planificación urbana, observaba este fenómeno con una perspectiva analítica, pero no podía evitar sentir un profundo asombro ante el inmenso impacto internacional que podía tener la acción de un solo lugar. En las redes sociales, las voces se volvieron más personales y concretas. En mi país, esto se habría convertido en un motín, habría heridos, escribía alguien. Quiero que mis hijos vean esta calma, comentaba otro. ¿Pueden los peruanos obrar milagros? Creo que ahora he visto la respuesta. Los comentarios, una mezcla de admiración y asombro, se alineaban uno tras otro. Ya no eran simples reacciones a un video, se podía percibir que había dejado una huella profunda en el corazón de muchas personas. Mark observaba esa ola de reacciones que se extendía por el mundo y recordaba su propio shock inicial. La palabra, milagro, que se le había ocurrido en ese momento, ahora salía de la boca de personas de todas las nacionalidades. Incluso desde su perspectiva de investigador, aquello no era solo el comportamiento de una multitud, era un fenómeno social. La cooperación y el orden de la gente no eran algo que se pudiera improvisar de la noche a la mañana. Mark comenzó a sentir, una vez más, que era el resultado de una cultura, una educación y una acumulación de valores a lo largo de mucho tiempo. Ese video había trascendido el marco de un suceso nacional para convertirse en un modelo de aprendizaje difundido por todo el mundo. En una situación límite como un desastre, ¿cómo debería actuar el ser humano? El pueblo de Perú, en silencio, había dado una respuesta. Una profunda emoción permanecía en el pecho de Mark. Pronto, una idea comenzó a germinar en su mente. Si los ciudadanos de mi propio país vieran este video, ¿qué sentirían? ¿Serían capaces de hacer lo mismo? Esta pregunta resonaba en su cabeza, pesada y persistente. Mientras los elogios recorrían el mundo, el video también provocó reacciones de otro tipo. Algunos medios de comunicación europeos informaron que, si bien la acción de los peruanos era ciertamente admirable, podría esconder problemas que no debían ser ignorados. Los titulares eran provocadores, la sombra oculta tras el orden, se leía en uno. Un sociólogo afirmó en un programa de televisión,
un orden tan perfecto, ¿no se construye acaso sobre el sacrificio de la libertad individual? En una sociedad donde nadie se atreve a disentir y todos actúan de la misma manera. Siento una cierta asfixia. La conducta de los peruanos es sin duda hermosa, pero es peligroso considerarla un ideal. Estas palabras se difundieron rápidamente por Internet, desatando un acalorado debate. Mark también se sintió ligeramente perturbado por estas opiniones. La emoción inicial que había sentido era genuina, pero su mente no era tan simple como para ignorar estas críticas. Ciertamente es una escena hermosa, pero está construida únicamente sobre un puro sentimiento de solidaridad. La semilla de la duda brotó silenciosamente en su interior. Al ver el video una y otra vez, su mirada comenzó a enfocarse en otro aspecto. En medio de la multitud, nadie levantaba la voz, nadie rompía la fila. Esta escena, aunque conmovedora, también transmitía una presión tácita, la obligación de actuar igual que los demás. Si alguien hubiera actuado de manera diferente, ¿no habría atraído miradas de desaprobación? En el momento en que pensó esto, la ordenada escena pareció tener, al mismo tiempo, luces y sombras. Los medios europeos fueron aún más lejos en sus comentarios, afirmando que el orden en Perú significaba una rigidez social. La creatividad individual se está perdiendo como precio a pagar, sentenció un columnista, quien además aseveró que Perú no era el modelo que la sociedad occidental debería perseguir. Al leer ese artículo, Mark no pudo evitar sumirse en una profunda reflexión. ¿Pueden los peruanos obrar milagros? Esa frase, que se le había grabado en el corazón después de ver el video, ahora resonaba en su mente con un nuevo significado. ¿Era realmente un milagro? ¿O era un acto forzado por la presión del grupo? Su corazón oscilaba entre el elogio y la crítica. En las redes sociales, el debate también se dividió en dos bandos. Algunos argumentaban que criticar sin entender las diferencias culturales era una muestra de arrogancia, mientras que otros insistían en que era necesario abordar el problema de la presión social. Mark observaba cómo la discusión se convertía en una controversia internacional, sin poder decidir su propia postura. A pesar de todo, el impacto que sintió la primera vez que vio el video seguía vivo en su memoria. Era, sin duda, una escena hermosa. Pero quería confirmar que se ocultaba realmente detrás de ella. Este deseo, impulsado tanto por su curiosidad de experto como por su inquietud como ser humano, lo empujaba a seguir investigando. Una pregunta seguía rondando la mente de Mark. La ordenada evacuación era ciertamente conmovedora, pero ¿era fruto de una solidaridad genuina o el resultado de una presión social por conformarse? Para encontrar una respuesta, buscó más información y consultó las opiniones de expertos. Finalmente, dio con la tesis de una profesora llamada Elena Vargas, una académica que había dedicado más de 30 años a estudiar la cultura peruana. Su investigación, que analizaba detalladamente la respuesta de Perú ante los desastres, comenzó a despejar las dudas de Mark una por una. Según la profesora, la base que sostiene a la sociedad peruana es un profundo sentido de comunidad y un espíritu de ayuda mutua. Son estos valores los que moldean el comportamiento de la gente durante una crisis. Lo que en Occidente se podría tildar de conformismo, en Perú se entiende como una manifestación de solidaridad y apoyo. Al leer esta frase en la tesis, Mark dejó escapar un largo suspiro. Se dio cuenta de que su sospecha de un orden impuesto podría no ser la interpretación correcta. La investigación de la profesora Vargas también profundizaba en la historia de Perú. Terremotos, huaicos, inundaciones, crisis económicas y conflictos internos. Ubicado en una geografía desafiante y con una historia turbulenta, su gente se ha enfrentado una y otra vez a la adversidad, aprendiendo que sin cooperación mutua, es imposible sobrevivir. El desastre puede ocurrir en cualquier momento, el riesgo está siempre latente en la vida diaria. En un entorno tan severo, se forjó un valor llamado solidaridad. Este espíritu de comunidad no implica suprimir el yo o simplemente aguantar. Al contrario, es la sabiduría de encontrar un lugar propio en la armonía con los demás, de superar las dificultades con la fuerza del colectivo. En las figuras de las personas que hacían fila y se cedían el paso, no se percibía la sombra de la coacción. Lo que existía allí, en silencio, era una conciencia compartida de superar juntos la crisis. Mark leyó sobre las tradiciones de ayuda recíproca en las comunidades andinas, el Ainós, y cómo ese espíritu había migrado a las ciudades. Leyó sobre los registros históricos de ayuda mutua durante desastres naturales o épocas de penuria. Comprendió que la educación escolar en Perú, a través de actividades cotidianas como los simulacros de sismo o las faenas de limpieza, inculca en los niños un sentido de servicio a la comunidad.
A Mark le impactó profundamente ver cómo esta acumulación de experiencias a lo largo de los años se había transmitido de forma natural a las acciones de los peruanos modernos. Por otro lado, la sociedad occidental se basa en la premisa de que el individuo despliega su propia fuerza. Respetar los diferentes valores y crecer en la competencia es parte de su cultura. Eso, sin duda, también es un elemento importante de la sociedad humana. Sin embargo, en Perú, al enfrentar una realidad tan dura como los desastres, se tuvo que priorizar la coordinación. Como resultado, en la mente de la gente, la idea de «no estoy solo, lo solucionaremos todos juntos» echó raíces profundas. Mark cerró la tesis en silencio y miró por la ventana. En su país, a menudo se enseña que está bien ser diferente, pero en una crisis, esto a veces puede ser la causa del caos. La cultura de Perú no era algo que debiera ser menospreciado. Era una elección forjada por una larga historia para sobrevivir como un todo. Esta comprensión resonó con fuerza en la mente de Mark. Y entonces, la última frase de la tesis de la profesora se grabó a fuego en su corazón: la acción de los peruanos no es un milagro, sino una consecuencia inevitable, respaldada por la historia y la cultura. Al leer estas palabras, la perspectiva de Mark sobre Perú cambió de manera definitiva. A medida que profundizaba en la investigación de la profesora Elena Vargas, la curiosidad de Mark se intensificó. Aunque entendía que el espíritu de solidaridad sostenía las acciones de los peruanos, la pregunta de por qué podían mantener la calma de manera tan concreta seguía sin respuesta. Para encontrarla, se sumergió aún más en material sobre educación preventiva y psicología social. Finalmente, identificó 3 pilares que sostenían la serenidad peruana. El primer pilar era el entrenamiento constante a través de la experiencia vivida. En Perú, desde el jardín de infancia y la escuela primaria, se realizan simulacros periódicos de sismo y otros desastres. Se aprende a actuar ante terremotos, tsunamis o huaicos. La minuciosidad de esta preparación sorprendió a Mark. El desastre no se plantea como una posibilidad, sino como una certeza inevitable. Al experimentarlo de primera mano, aunque sea en simulacros, la respuesta correcta se graba en la memoria de los niños. Por eso, cuando ocurre un desastre real, pueden actuar de forma casi instintiva sin caer en el pánico. Así lo entendió Mark. El segundo pilar era el efecto de la prueba social. Las personas tienden a observar las acciones de los demás para decidir su propio comportamiento. Si una persona entra en pánico, esa agitación se extiende instantáneamente. Pero, por el contrario, si la mayoría actúa con calma, esa serenidad se convierte en la norma, permitiendo que todo el grupo mantenga la compostura. Mark recordó las imágenes del video, la gente mirándose unos a otros, caminando al mismo ritmo. Nadie perdía el control, y esa calma se contagiaba silenciosamente. Y el tercer pilar era la cultura de la ayuda mutua, del poner el hombro. En la sociedad peruana, la conciencia de que ante las dificultades todos se ayudan está profundamente arraigada. A través de actividades comunitarias en los barrios, colectas o faenas escolares, se fomenta no solo el valor de no molestar a los demás, sino también la idea de que ayudar a quien lo necesita es lo natural. Mark leyó una frase en un libro especializado y asintió, sintiéndose profundamente identificado. Para un peruano, ayudar a otro no es un acto especial de bondad, sino una extensión de la vida cotidiana. Esta frase era la mejor explicación para las escenas que había visto en el video. Así, la combinación de estos 3 pilares había creado esa acción casi milagrosa. Cuando Mark comprendió este mecanismo, sintió un profundo respeto nacer en su interior. Aquella calma no era una casualidad. Era el resultado de la educación, la psicología y la cultura, forjado a lo largo de mucho tiempo. Abrió su cuaderno y, con mano temblorosa, escribió: los peruanos comparten un método colectivo para vencer al caos, extendido por toda la sociedad. Esto va más allá de la planificación urbana, es la sabiduría de la sociedad humana. Mientras contemplaba estas palabras, el corazón de Mark latía, silencioso pero con una fuerza inusitada. Aunque Mark comprendía que la calma de los peruanos estaba respaldada por la educación y la cultura, también tuvo que enfrentarse a la realidad de que no era un sistema perfecto. A medida que avanzaba en su investigación, los diversos desafíos que enfrentaba la sociedad peruana comenzaron a salir a la luz. En primer lugar, estaba el problema del envejecimiento de la población. La evacuación durante un desastre requiere fuerza física, pero en una sociedad con un número creciente de ancianos, el personal capaz de apoyar una evacuación segura disminuye cada año. De hecho, informes de desastres pasados mostraban casos de personas mayores que habían fallecido por retrasos en la evacuación. Detrás de esas filas ordenadas, ¿se escondían luchas y esfuerzos invisibles? Mark comenzó a percibirlo.
Aún más grave era la insuficiente provisión de información para los trabajadores extranjeros y los nuevos inmigrantes, especialmente de la comunidad venezolana. Perú se estaba convirtiendo en una sociedad cada vez más diversa. Sin embargo, el desafío de cómo transmitir información sobre desastres a personas que no dominan el español seguía sin resolverse. Aunque los locales pudieran actuar con calma, no se podía negar que los extranjeros, abandonados por la barrera del idioma, corrían el riesgo de quedar aislados. Incluso una acción ordenada, si no puede adaptarse a la diversidad, ¿no está destinada a alcanzar un límite? Esta preocupación comenzó a germinar en la mente de Mark. El debilitamiento de las relaciones vecinales en las grandes ciudades era otro problema que no podía ignorarse. En el pasado, el espíritu de darse una mano impregnaba cada rincón de la comunidad. Sin embargo, hoy en día, debido a la proliferación de familias nucleares y la urbanización, no es raro no conocer siquiera el rostro de los vecinos. Si la base de la ayuda mutua se desmorona, esa cultura que es la fortaleza de la sociedad peruana podría también debilitarse gradualmente. En medio de este panorama, también comenzaban a surgir nuevas iniciativas esperanzadoras. Por ejemplo, los intentos de transformar los simulacros de desastres de una obligación a un evento comunitario, llevándolos a cabo de forma lúdica. Actividades en las que participan desde niños hasta ancianos, aprendiendo a través del juego, se estaban convirtiendo en una oportunidad para fortalecer de nuevo los lazos comunitarios. Además, la ayuda mutua en línea también se estaba expandiendo. El uso de las redes sociales para compartir información de evacuación o para pedir apoyo podría considerarse una forma de solidaridad de la nueva era. Mark observaba ambas caras de la moneda, los desafíos y las esperanzas, y sentía con fuerza que Perú estaba en una búsqueda constante, atrapado entre la tradición y la innovación. Detrás del hermoso orden, ciertamente existían debilidades. Pero los esfuerzos y la creatividad para compensarlas también estaban en marcha. Perú no se había detenido. Estaba evolucionando hacia el futuro, en silencio pero con paso firme. Esa imagen, a los ojos de Mark, reflejaba claramente una luz de esperanza. Habían pasado varias semanas desde que vio el video, pero la escena de Lima no se había borrado de la mente de Mark. Bajo la lluvia, la gente formaba filas sin prisas, cediéndose el paso, evacuando en silencio. Cada una de esas acciones seguía profundamente grabada en su pecho. Aquello no era simplemente el registro de un desastre. Podría decirse que era una prueba de las posibilidades de la sociedad humana, una prueba de esperanza. La imagen de los peruanos era un rayo de luz en un mundo caótico. Mark llegó a convencerse de ello. En todo el mundo, las divisiones y los conflictos no cesaban. Cuando ocurría un desastre, lo primero que solía aparecer era el caos y la anarquía. Sin embargo, el video de Perú mostraba algo diferente. Allí existía la armonía, la ayuda mutua y una solidaridad que se preocupaba por los demás. La calma de la gente no podía explicarse únicamente por el entrenamiento o las normativas. En su raíz, había un espíritu de unidad y una cultura de apoyo mutuo forjada a lo largo de una extensa historia. Poco después, Mark escribió en su cuaderno: "Si pudiera renacer, me gustaría ser peruano". Esta frase no era fruto de una emoción pasajera, sino que representaba el anhelo que muchas personas en todo el mundo sentían. En los comentarios de las redes sociales, surgían muchas voces similares: "En mi próxima vida, quiero vivir en Perú, quisiera construir una sociedad así en mi propio país". El pensamiento de Mark se superponía con el corazón de muchas personas. ¿Pueden los peruanos obrar milagros? La primera vez que vio el video, a Mark le pareció una pregunta exagerada. Pero ahora ya no pensaba así. La actitud que mostraron los peruanos no fue un milagro, sino una consecuencia inevitable, producto del esfuerzo y la acumulación cultural. Aún así, visto desde el mundo actual, donde el caos y la división se han vuelto la norma, aquello ciertamente parecía un milagro. Mark se dio cuenta de que por eso la gente se sentía tan profundamente conmovida, hasta el punto de llorar. El video de la lluvia en Lima se convirtió para Mark en una experiencia que le cambió la vida. No solo como investigador de planificación urbana, sino como un ser humano, comenzó a anhelar sinceramente una sociedad donde las personas pudieran cuidarse mutuamente y vivir juntas. Ese anhelo que brotó en su corazón en aquel momento, todavía hoy, en silencio, sostiene sus pasos. Yo también quiero construir en mi país una sociedad como la de Perú, donde la gente se apoya mutuamente, susurró Mark para sus adentros. ¿Y usted qué opina? El video de hoy termina aquí. Esperamos sus impresiones en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.